Y estoy aquí con todo cariño, con todo entusiasmo, como siempre, con Nemesio Delgado. Ya estamos relajaditos tenemos de frente a el final de la semana, y aquí en Estilo de Vida, Nemesio nos habla de aromas contra bouquet en un vino. ¿El aroma y el bouquet son diferentes? El aroma, buenos días Pedro, con el gusto de estar aquí contigo. Bueno, el bouquet es parte del aroma, ¿no? El bouquet es aroma fundamentalmente. Lo que pasa que la palabra bouquet la hemos utilizado de manera demasiado recurrente cuando el bouquet se refiere específicamente a cierto tipo de aromas en un vino. Esto estamos hablando en el contexto de una cata, en el contexto del mundo de los vinos. Y fíjate, en ese sentido, Pedro, se distinguen en un vino básicamente tres tipos de aroma por el origen de esos aromas, ¿no? Entonces tienes aromas primarios, que son los resultados de la uva en sí, del clima de la uva, del clima, de los suelos, de la situación particular de la uva en un momento determinado. Del entorno en donde creció y nació. Correcto. Esos aromas primarios normalmente son flores, son frutas, y es cuando tomas un vino, cuando vas a apreciar el aroma de un vino, los primeros aromas que salen de la copa, son los aromas primarios. Luego tienes los aromas secundarios. Los aromas secundarios provienen del proceso de fermentación de la uva. O sea, el proceso de vinificación del vino te genera otro tipo de aromas, que son aromas de fermentación. Las levaduras, el pan, la mantequilla, todos estos aromas tienen que ver justamente con la fermentación y son lo que llamamos los aromas secundarios. Cuando movemos la copa y aspiramos el aroma, los segundos aromas que salen son justamente estos, ¿no? Son los que se volatilizan. De la agitación salen estos aromas secundarios. Y luego tenemos los aromas terciarios. Los aromas terciarios son resultados de la crianza del vino. Es decir, cuando el vino se guarda, cuando el vino lo mandan a añejarse en barrica o a añejarse en botella, se generan estos aromas terciarios, que son parte también de la experiencia olfativa del vino. Estos normalmente se obtienen después de que dejas la copa reposando, la vuelves una vez que viste los aromas primarios y los secundarios, dejas la copa reposando y aspiras, y son los que salen, siempre y cuando el vino tenga crianza, siempre y cuando el vino haya sido enviado a barrica o haya sido guardado en botellas, o ambas cosas, ¿no? Justamente los vinos que tienen bouquet son los que tienen la crianza en botella y en barrica. Los vinos jóvenes no tienen bouquet. El bouquet viene dado justamente por estos aromas que estamos llamando aromas terciarios, Pedro. ¿Sí? Entonces el bouquet se refiere fundamentalmente a los aromas terciarios del vino. Entonces, en un contexto de vinos, si estás tomando un vino joven, no puedes hablar de que ese vino tenga bouquet. Claro. ¿De acuerdo? Claro. Por una parte. Por otro lado, el hecho de que un vino tenga bouquet, pues te está infiriendo que de alguna manera el vino es un vino más complejo, más entero, más redondo, más redondeado en su totalidad, porque justamente la crianza lo que hace es terminar, digamos, redondear todos estos aspectos de acidez, tanicidad, etcétera, que tienen los vinos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de bouquet, hablamos de vinos con crianza exclusivamente, ¿no? Y en los vinos, normalmente la manifestación de estos aromas terciarios se da por el contacto en madera. ¿Y cómo se traduce esto? Pues básicamente te da ciertos aromas de especias, te da ciertos aromas de chocolate, ciertos aromas ahumados. Esta es la característica, y estos aromas terciarios justamente son los que se refieren cuando hablamos de bouquet, aunque la palabra bouquet sea genéricamente del francés, significa aroma, ¿no? Pero el bouquet en los vinos es resultado de los aromas terciarios. Terciarios, y esto implica un tratamiento especial, un tiempo, una elaboración, un almacenado, un embotellado que
es totalmente diferente a un vino, digamos, temprano, un vino joven. un vino joven que no tiene pues esa crianza, esa solera que debe de tener. Ahora, pues, esto no le quita valor a ese vino joven, no, claro que tiene no. otras características. Hay que ubicar, acuérdate, el mundo del vino es, el vino es de contextos, ¿no? Hay vinos jóvenes que van muy bien para ciertas cosas, para ciertas ocasiones, y hay vinos con más crianza que funcionan perfectamente en otro tipo de situaciones. Obviamente los vinos de crianza, por ser vinos que tardan más tiempo en llegar al mercado y demás, suelen tener un precio más caro, ¿no? Claro. Los vinos de crianza son más caros que los vinos jóvenes, pero hay vinos jóvenes, por ejemplo el Beaujolais Nouveau, ¿no? Es el paradigma de este tipo de vinos que pues lo vinifican e inmediatamente es embotellado, ¿no? Para consumirse rápido, ¿no? Y hablando de vinos... Por eso inauguran la temporada, ¿verdad? Exacto. Con ese vino de salida. O sea, exacto. De alguna manera, esto se da por ahí por octubre, y de alguna manera la salida del Beaujolais te inaugura, digamos, la entrada a todo el tema de diciembre y a dar las gracias a la naturaleza por los bienes recibidos durante el año, etcétera, ¿no? Y te marca mucho, cómo salga el Beaujolais de ese año, te puede marcar mucho ciertas tendencias en cuanto a lo que puedes esperar de las cosechas de los vinos en ese año en particular, ¿no? Entonces, es significativo en ese sentido el Beaujolais Nouveau. Y luego hay cosechas, por lo mismo, que son cosechas que son memorables porque resultan muy buenas por las condiciones climáticas y alrededor de lo que se crearon. Y hay otros añadas que pasan más desapercibidas, ¿no? Que el vino no llega a tener la complejidad, ¿no? de las buenas añadas, ¿no? Normalmente en las buenas añadas pues también se reservan más vinos con buqué, más vinos hacia el buqué, hacia la crianza, y menos vinos jóvenes. Cuando la añada no viene tan bien, pues se trata de sacar, porque el potencial de esos vinos no es demasiado amplio, se trata de sacarlo como vinos jóvenes más rápidamente posible, ¿no? Pues ahí están, para usted, más conceptos y más conocimientos sobre lo que es el vino y todo lo que esto implica, y pienso que un hombre como Nemesio Delgado tiene toda la autoridad como para decirles a ustedes y para recomendarles. Fíjense, en esto del vino hay muchas personas que nos dicen, es que tomar vino resulta caro. Y ahí tenemos un concepto diferente. Yo creo que tomar un buen vino no implica forzosamente el hacer sudar a la cartera, ¿no? No, Pedro. De hecho, bueno, existen hoy en día en el mercado mexicano una gran cantidad de vinos que son muy accesibles, ¿no? De alrededor de 100 pesos, que son vinos que se beben de manera natural. Yo te diría que en general el consumo del vino ha aumentado, pero gracias justamente a que el vino se está tendiendo a comportar como ya en un mercado un poquito más maduro, en donde el vino es más un commodity que lo aspiracional que era el vino hace 10, 15 años aquí en México, ¿no? Bueno, pues ahí está. Sobre este tema del vino, hay que decir que este país está de una manera interesante incrementando el consumo per cápita de vino, cuando pasa de un mero consumo a una cultura del consumo, que yo pienso que ahí hay una connotación así es, generis, pero también muy importante. Sí, claro. Yo te diría que el paso es de ser un producto aspiracional y de ocasiones especiales a volverse un producto el cual se consume más de frecuentemente, consuetudinaria, ¿no? Convencional y regular. Finalmente hay ya muchas familias en México que regularmente comen acompañadas de vino. Se habla de que el consumo de vino en México crece a un 12% anual, lo cual es altísimo, Pedro, considerando que a nivel mundial el consumo del vino está bajando. Fíjate, y nosotros estamos subiendo. Subiendo un 12%, también
cada vez se consume más vino mexicano, aunque el tope de consumo de vino mexicano se da por el hecho de que no hay suficiente producción, ¿no? Más o menos una tercera parte del vino que se consume en México solamente es mexicano, las dos terceras partes son vinos importados, ¿no? Y ahí vienen de todas partes del mundo. Y de esto lo sabes. ¿Tú mayormente de qué tipo de vinos importas? Mira, nosotros el tipo de vino que más vendemos es el español por ciertas cuestiones de sesgo, ¿verdad? Familiares y de clientela. Exacto, pero el chileno se vende mucho, el mexicano... Es muy comercial, ¿verdad? Es que precio. Tiene buen precio. El argentino también tiene buen precio, entonces también se vende bastante. Acuérdate que el vino español es muy sencillo ubicarlo por tradición y porque pues tienes zonas específicas muy claras, y luego tienes esta guía, ¿no?, de que hay 3 tipos de vino, ¿no? El cosecha, que no tiene crianza, ¿sí? Cosecha. Tenemos el crianza, que tiene cierta cantidad de madera, y tienes cosecha, crianza, reservas y grandes reservas. Entonces, pues es una guía relativamente sencilla. Cuando compras un vino español sabes a lo que le tiras, ¿no? En cambio, si hablas de vinos franceses, el vino francés se compra no por marca ni por clasificación, sino se compra por terroir, por el lugar específico donde está producido. Y ahí, bueno, pues ya el panorama se abre tremendamente, ¿no? Embotellado, ¿no? Sí. Embotellado de origen, y eso es algo que le ha dado un carácter muy especial. El vino, por ejemplo, el vino español, tiene una media interesante, una media de calidad interesante y una relación costo-beneficio, yo creo que bastante. Yo creo que el vino español es el de mejor relación precio-calidad. Precio-calidad, sí. Ahí está. Gracias como siempre, Nemesio, gracias por estar aquí conmigo. Y ahí véanlo, ahí en Polanco, ahí en La Criolla, ahí está mi querido Nemesio, siempre. ¿Otra vez la dirección? Julio Verne 90. Ahí en Julio Verne 90, ahí está. Él personalmente siempre está al frente de algo que ama, que es esta organización de La Criolla. Queremos invitarle a que el día de hoy y el día de mañana vayan ustedes al Wine Outlet 2015, que es una oportunidad interesante para resurtir la cava. Yo recomiendo que tengan pequeñas cavas, no grandes cavas, porque ahí es en donde luego se pierde la calidad. En la estiva de la misma hay 14 empresas participantes, importadores y comercializadoras de vinos y de accesorios para la industria del vino. Comprar buenos vinos en directo del importador con precios de mayoreo, con descuentos interesantes hasta el 20%, es algo que se puede ver en este Wine Outlet. Vinos de todo el mundo, de México, de lo que estábamos platicando con Nemesio, de Francia, de España, de Argentina, de Chile. En Estados Unidos hay buenos vinos ya, en Portugal, Hungría, Sudáfrica, hay buenos vinos rumanos, georgianos, israelitas, ¿no? Hay de todas partes, tintos, blancos, rosados, espumosos, hasta vinos de postre, ¿no? Hay de todo, accesorios, decantadores, copas, cavas, térmicas, en fin, todo lo que se vende alrededor de la industria. Un evento que se llevará a cabo aquí en Augusto Rodán, en la colonia Ciudad de los Deportes, aquí en el Distrito Federal, y por Insurgentes, donde está la Plaza de Toros, México. La entrada es por Holbein, y hoy va a estar abierto este outlet de la 1 de la tarde a las 9 de la noche, y el día de mañana, de las 10 de la mañana, estará abierto. Ahí abren temprano porque pues, es sábado, y va a estar abierto hasta las 18 horas, hasta las 6 de la tarde. También me dicen que podemos cenar en La Criolla. No, lo que pasa es que tenemos el restaurante, el restaurante anexo, exacto. Entonces sí, claro, se puede cenar, se puede tomar el vino en la tienda y tomarlo ahí. ¿Y qué me recomiendas cenar en La Criolla? Te recomiendo cenar, bueno, el pulpo es muy rico, lo que pasa es que para cenar no es tan bueno, pero hay una carne grandota, se llama tomahawk, que va muy bien con un Cabernet Sauvignon californiano, por ejemplo, ¿no? Ya está. Es viernes, ¿no? ¿A poco no se nota? Que ya nos relajamos. Gracias. Yeah. Vamos a hacer una breve pausa, aquí regresaremos con más.